Cuando quieran. Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos otra vez en este tercer encuentro de este ciclo de charlas de temas de familia. En esta oportunidad el tema es más que interesante, bueno, todos muy interesantes y nos atraparon acá porque veo mucha audiencia. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿no? Que cierren porque así no hay interferencia. Bueno, les decía que hoy el tema es el cobro de alimentos a nivel internacional. Es un placer para mí presentar a la disertante, porque es una persona muy querida por mí, respetada, admirada. Es una gran persona y gran profesora que marcó parte de mi carrera, ¿no? Como abogada, y espero no haberla defraudado. La señora, la doctora Zulema Caruso de Gundín. Bueno, la tenía que presentar una de las organizadoras, pero tiene, Jazmín Blanchiman, pero tiene algún problemita con el audio. Así que no sé, ¿estás por ahí, Jazmín? ¿Nos podrá escuchar? Ella puede escucharnos, pero no tiene cámara y algún tema con el micrófono de su compu, así que Bueno. no creo que pueda participar. Mientras estaba viendo si podía ingresar desde un teléfono. Bien, bueno, entonces yo tengo muchas cosas personales que decirle de Zulema para presentarla, así que lo que les voy a decir es que es abogada de la matrícula y profesora de la Universidad Católica de La Plata en varias materias, en familia, y yo no tengo escrito su currículum, pero el que la conoce sabe su trayectoria. Así que te voy a dar la palabra directamente, Zulema, porque hay un problema de audio. Sé que no te ofendés porque tu humildad te caracteriza. Absolutamente. Bueno, muy buenas tardes a todos y desde ya gracias por estar. Que el día está bastante primaveral, nos hemos demorado un poquitito por cuestiones tecnológicas, ¿no? Que no estamos todos tan duchos, ya aprenderemos. Y agradecer en especial al Instituto de Estudios Judiciales, Departamental Quilmes, a las organizadoras, entre ellas la doctora Rutigliano, que me comprenden las generales de la ley, ella lo ha dicho de alguna manera, la doctora Jazmín Blashiman, que bueno, que no podemos oírla, la doctora Carolina Stein, y bueno, a mi querida Universidad Católica de La Plata, sede Bernal, yo me desempeño en sede Bernal, y al señor decano, que hoy no lo veo, ya lo retaré. Y bueno, si les parece bien, damos comienzo, porque tal vez les tenga que hurtar un poquitito del tiempo para preguntas, porque ustedes ya saben que en el derecho internacional privado todo suele ser muy extenso. Bueno, el tema que nos convoca es un tema que ya en los últimos años viene cobrando una importancia bastante grande, y ahora es como que con esta situación pandémica y con esta situación de casi éxodo masivo de mucha gente del país, bueno, se reaviva el tema del cobro de alimentos en el extranjero. Hay varias causas que siempre, no ahora solamente, le han hecho dar de algún modo importancia a la mayoría de los autores, porque quién más, quién menos, o desde el juzgado han tenido que dictar una sentencia para que sea cumplida en el exterior, en otro país distinto de la actora, y también a los letrados que se han encontrado muchas veces con un cobro que por ahí pensaban que podía ser en el ordenamiento interno y termina siendo internacional. ¿Cuáles son las causas, digamos, de la necesidad que tenemos hoy de prestarle atención a estas normas que ustedes por allí las tienen en la memoria, las normas indirectas, las convenciones internacionales? Bueno, varias causas. La primera se dio con la inmigración que tuvo el país por allá por la década del 40, del 50. Luego siguió la globalización, que la mantenemos hasta nuestros días.
Por otro lado, estas dos cuestiones dieron lugar de algún modo a que la familia se vuelva un poco internacional. Por otro lado, otro tema que también es de mucha incumbencia, tanto para el Poder Judicial, para el juez y para los abogados, el crecimiento que existe en la cooperación jurídica internacional. Es decir, el cobro de alimentos no marcha solo, vamos a requerir siempre de estos tratados, de estos acuerdos sobre cooperación jurídica internacional. También las distintas oportunidades académicas han contribuido a este intercambio y de pronto generar familias internacionales. Y en la actualidad lo estamos viendo, yo creo que más de uno habrá escuchado o de sus hijos o de alguien cercano que diga me quiero ir del país. Por ahí los que somos más viejitos como yo, el arraigo en el país de uno es muy grande y bueno, son cuestiones que como hoy hablaba con una colega, hay que tomar una decisión que no siempre es una decisión fácil. Pasamos la filmina. Muy bien. Bueno, acá en la filmina yo les puse el cobro en el ámbito interno. ¿Por qué hago referencia al cobro en el ámbito interno? En la charla pasada el doctor Androvich habló de algunos aspectos que complican el proceso en el ámbito interno. Y yo creo que todos sabemos lo dificultoso que es el cobro, porque de pronto podemos tener una sentencia hermosa, ¿sí? Pero no logramos el cobro. O de lograrlo al cobro, el mismo no es efectivo. ¿Por qué no es efectivo? Porque o por ahí no logramos obtenerlo en tiempo y forma, o no logramos obtenerlo en la medida que la parte requirente quiere esa cuota, en el quantum de la cuota. Entonces es un tema que hasta el presente no tiene una solución, al menos en nuestro país. Esta misma problemática que nos pasa dentro del derecho interno no escapa tampoco al cobro extrafronterizo, al cobro internacional de alimentos. Aparte partimos de la base que tenemos distintos regímenes entre los estados. Por ejemplo, podemos encontrar como en Argentina una ley interna sobre alimentos que de pronto ampare no solamente a la familia biológica, sino también a la familia jurídica. Y otros estados no, por ejemplo. Lo mismo pasa con el tema de los hijos, con el tema de los hijos menores. Algunas legislaciones aún están mucho más relegadas que nosotros y solamente amparan el alimento hacia el hijo biológico, por no decirle que... Hay eco. Perdón, ¿escuchan bien? Es un micrófono abierto, ya lo silenció. Bien. Ahí estamos. Fernando. En algunos supuestos, por ejemplo, un hijo adoptivo que para nuestra legislación tiene carácter de hijo, ya todos sabemos lo de adopción plena, sus consecuencias, en algunas legislaciones no les dan este amparo del derecho alimentario. Entonces, a los problemas habituales que tenemos en el cobro internacional se suman estas cuestiones que debemos conocer de antemano, ¿verdad? Por otra parte, el derecho internacional privado está vinculando en el tema nuestro, en el que tocamos hoy, en el cobro internacional, otras instituciones, porque está tocando la familia, está tocando minoridad y, como dije al principio, está tocando cooperación jurídica internacional. Que yo digo siempre, por lo menos se los digo a los chicos en clase, no es solo el cobro de alimentos, me falta una pata, y es el conocer la cooperación jurídica internacional que me va a permitir llegar al cobro. Pasamos de filmina.
Fernando. Perdón, acá estoy, decime. Pasamos la filmina. ¿Esta? ¿La cuarta? Sí, está bien. Bueno, ¿qué pasa con este tema que decimos que no escapa, este tipo de inconvenientes, a lo extrafronterizo? Perdóname, el quinto es. El quinto, Fernando. Ahí está la quinta filmina es esta, ¿eh? La quinta filmina. Menos mal que mires, si no ellos iban a ver cualquier cosa. Bueno, a partir de todas estas pálidas que yo les tiro, el punto de partida, como en toda actividad dentro del derecho internacional privado y de toda acción, ¿cierto?, que nos vincule con un ordenamiento jurídico foráneo, el punto de partida siempre es conocer cuál es el juez competente o tribunal con competencia internacionalmente, y también determinar la ley aplicable. ¿Por qué? Cuando hacemos una demanda en el orden interno, ya más o menos sabemos en qué la vamos a fundar en forma clara. Pero nosotros, en este caso, al buscar el contacto, necesariamente tenemos que buscar el contacto con el extranjero, el determinar la ley aplicable con certeza nos va a permitir conocer primero si la acción es viable, porque no todos los estados reconocen la misma extensión en materia alimentaria que de pronto lo que reconoce Argentina. También la extensión jurídica, es decir, a quién ampara ese derecho alimentario. Si hablamos, por ejemplo, de menor, nosotros sabemos que en nuestro país, conocemos la norma, son 21 años, y que según los supuestos, en el caso de que continúe estudiando o esté cursando alguna otra carrera adicional, se va a extender hasta los 25. No todos los estados tienen la misma normativa. Además, nos va a permitir, de algún modo, establecer la proximidad que tengamos a la cuota, al monto de la cuota alimentaria. ¿Cómo se hace efectivo todo esto? Vuelvo a repetir, van a decir que soy insistidora con esto, pero va a ser pura y exclusivamente tanto para el juzgador como para el letrado a través del auxilio jurídico internacional. ¿Por qué? Porque en la medida de que el demandado, ¿sí?, tiene una residencia habitual o domicilio en un estado diferente del reclamante y que se extienda también al presupuesto económico, es decir, a lo mejor, lo vamos a ver más adelante, no tiene un domicilio o residencia fuera del país. Por ahí tiene el mismo domicilio o la misma residencia que el actor. Pero ¿qué pasa? Tenemos un centro gravitacional de ingresos económicos en otro estado. Entonces, si acá nos planteamos, bueno, ¿dónde inicio la acción? Y bueno, yo como abogada, por comodidad, también lo va a decir el juzgado. Acá lo notifico enseguida, como hablábamos recién, hasta por WhatsApp, ¿verdad? Pero si yo sé como letrada que dentro del país no hay ningún bien, porque pedí un índice de titulares en Nación, pedí un índice de titulares en Cava, pedí un índice de titulares en provincia, al accionado no se le registra ningún bien, pero sí resulta que la accionante me dice, mujer porque en general es la mayoría, ¿no?, en los juicios de alimentos, que la que reclama es la madre por ahí por los hijos. A mí de nada me sirve incoar la acción en el lugar donde sé que no voy a poder cobrar nada, que no voy a obtener el cobro. Entonces tengo que fijarme
en estos elementos, en la posibilidad de existencia de esos bienes. Bien, pasamos de Filmina. Yo les pongo acá en el asterisco, determinar claramente si estamos frente a un cobro internacional. ¿Qué nos va a ayudar para saber si estamos frente a un cobro internacional? En primer lugar, el domicilio de cada una de las partes, tanto de actor como demandado. Es decir, si me dice, bueno, Barcelona, el demandado, Buenos Aires, el accionante o la accionante, indudablemente que ya estoy a través del punto de conexión, que para que lo recuerden nada más, es un punto de conexión personal domicilista, me está diciendo que a quien yo pretendo cobrarle se encuentra en Barcelona. O sea, aparece ahí el elemento internacional a través del punto de conexión. Pasamos de Filmina. La segunda cuestión importante a tener en cuenta, verificar la existencia de ese patrimonio. Esto se traduce en algo bastante difícil, porque, como decía recién, les decía a todos, una cuestión es que estoy dentro de mi país y entonces sé dónde tengo, ¿sí?, que verificar. Por ejemplo, quiero saber si tiene inmueble, ya sabemos, registro de la propiedad de inmueble, sea de nación, de cava, de provincia. Pero cuando estoy frente a un derecho extranjero, el que no desconozco, que no sé ni cómo se llama la institución o el ente que regula esas situaciones, ahí se nos complican las cosas. Entonces, establecerlo en forma clara. Y por otro lado, lo que suele pasar también es que a veces la persona demandante se confunde en su afán de percibir este derecho humanitario, no da datos precisos. Hay que ser muy preciso con el cliente cuando representamos a la parte actora, porque dice, no, porque anda y les habrá pasado a más de uno. Anda en un auto, cuando uno va a chequear resulta que el auto no es de él, se lo prestó la nueva novia, o vive en tal lugar, y bueno, y tampoco es de él. Entonces imagínense que esto trasladado al plano internacional, tengo mucho más desconocimiento de lo que realmente necesito saber. Entonces hay que saber establecer, con la ayuda, por supuesto, de quien es nuestro cliente o clienta, la existencia verdaderamente. Pasamos de Filmina. Yo remarco acá, en el primer asterisco, digo, tener presente que es un régimen extraterritorial. Y fíjense lo segundo, donde se convalida jurisdicción internacional con normas aplicables y ejecutabilidad en otros estados. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ninguna duda tenemos que si hacemos, por ejemplo, un acuerdo, ¿sí?, que lo vamos a ver que se puede hacer por cualquiera de los dos convenios vigentes por ahora, yo voy a estar delegando tal vez jurisdicción. O lo mismo con la ley aplicable, salvo, dice el Código Civil, si no existe convenio internacional, el código va a ser materia rectora en cuanto a la ley aplicable. Pero esto lo tenemos hace 5 años, antes no lo teníamos. No teníamos un capítulo como tenemos hoy, el último capítulo del Código Civil y Comercial de la Nación, que dedicó, ¿sí?, parte, porque no es todo lo esperado, pero bueno, es mejor a la nada, al derecho internacional privado. Entonces tenemos un montón de cuestiones ya solucionadas respecto de la jurisdicción, del foro, de los puntos de conexión de razonabilidad. Bueno, es una herramienta hoy muy, muy importante, que espero que se vaya ampliando en las subsiguientes reformas que puedan venir. El otro asterisco
yo le pongo que corresponde a la categoría de derechos humanos como pertenencia primaria. ¿Qué significa esta frase que he puesto? Es importante recordar siempre que en materia de derechos humanos, las convenciones son de operatividad inmediata. Es decir, no podemos, ni al juzgador le van a decir que no, la autoridad intermediaria, ni a nosotros nos va a decir que no el juzgado. Es de aplicación inmediata, sin ningún otro tipo de proceso. ¿Dónde se estableció? Bueno, acá en la filmina les puse algo que sé que ya conocen, la Convención Universal de Derechos Humanos, el Pacto Social y Económico también, pero fíjense en el asterisco de la filmina indicada como 6 ahí, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? El artículo 27, en su inciso cuarto, lo dice de manera explícita. Ahí lo silencié. Bárbaro, gracias, Fernando. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo porque de pronto nos olvidamos un poco de esto, a pesar de que la manejamos cotidianamente, tanto los abogados como los jueces. Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño, tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero. Es decir, Argentina cuando suscribió, después obviamente, todos sabemos, lo incorpora al texto constitucional en 1994, no podemos olvidarnos de sentar esta norma, de fundar en esta norma, porque de algún modo nos estamos garantizando, ¿sí?, el resultado del proceso. No es fácil negar un tratado que tiene carácter de universal como es este, y no aplicarlo. No aplicarlo. Bueno, otra cuestión importante que tenemos en el convenio es aplicar o verificar la posibilidad de la existencia de convenios bilaterales, le puse yo. ¿Por qué? Les doy el ejemplo clásico. Yo desarrollo la prueba, todo bárbaro, ofrezco toda la prueba. Pero resulta que, por ejemplo, con Italia tengo un beneficio. Argentina e Italia tienen un tratado bilateral de hace muchísimos años, no me acuerdo ahora exactamente cuándo, pero de hace muchísimos años, con el intercambio gratuito de partidas de Estado. Entonces, un proceso que yo lo tenga con Italia, ya sé que, bueno, se van a reducir los costos, que ahora vamos a hablar de los costos que siguen siendo elevados. Pasamos de filmina. Esto simplemente es para refrescarles la memoria, no es que vamos a hablar de todos estos convenios porque no tiene sentido hablar de aquellos que Argentina no ratificó. La Convención de Nueva York de 1956 sobre alimentos en el extranjero, que es la primera, la precursora, ya lo vamos a ver en otra filmina, es la primera que nos habla de autoridad central y la primera que nos habla de cooperación. Después la Convención de La Haya solamente sobre ley aplicable a las obligaciones alimentarias del mismo año 1956, la Convención de La Haya de 1958, esta habla de reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia alimentaria hacia menores. Fíjense que algunas son completas, otras no tanto. No fue ratificada por Argentina. El Convenio de La Haya del 2 de octubre de 1973 sobre ley aplicable a obligaciones alimentarias, es decir, esta abarca no solamente a menores,
Y yo les puse, son relevantes la Convención Interamericana de Prueba e Información del Derecho Extranjero, de OEA, de 1979, Ley 23506 para nosotros, y la Convención Interamericana, también de Derecho Internacional Privado, sobre exhortos y cartas rogatorias, también emanada de la OEA, 1979, ratificada por ley 23.503 en el año 1987. Ustedes se están dando cuenta que Argentina siempre se toma un tiempito para ratificar. Pasamos de Filmina. ¿Cuáles nos interesan a nosotros y cuáles vamos a tratar antes de entrar en la Interamericana? Sobre todo, el Convenio de Nueva York de 1956 y esta que vamos a mirar, a mencionar ahora, después la vamos a desarrollar, la Convención Interamericana sobre Obligación Alimentaria, que se llevó a cabo en Montevideo en la 5ª reunión de la Convención Interamericana en el año 1989. Esta sí fue ratificada por Ley 25.593 y para nosotros está vigente desde el año 2002. ¿De qué nos habla esta convención? Bueno, del reconocimiento y ejecución de la sentencia recaída. Bueno, a pesar de que fue bastante novedosa para su época y que la intención en realidad había sido desplazar un poco a la Convención de Nueva York, bien el motivo no lo sé, pero lo único que sabemos es que no tuvo la adhesión que se pensaba que iba a tener. Tal vez Nueva York, porque se usó mucho más, es decir, más frecuencia en su uso, y también la gran adhesión que había tenido Nueva York por parte de los estados. Nueva York nos vincula a 64, 65 países, más o menos, información de Cancillería. El Convenio de la Haya de 1996 sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental, no sobre alimentos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Para qué le sirvió a los países que lo suscribieron? Es de mucha ayuda en cuanto a la toma de medidas cautelares. Ese es otro tema con el que nos encontramos. Es otro problema que nos encontramos en el ámbito interno y que nos encontramos también, obviamente, en el cobro extrafronterizo. Y por último, el producto que hoy vengo a ofrecerles para la cartera de la abogada y el bolsillo del abogado, la Convención de la Haya del año 2007 sobre cobro internacional de alimentos. Y lo bueno de este convenio, que después lo vamos a ver al final, por lo menos cómo funciona, es que sienta, de algún modo, nos facilita la tarea. ¿Sí? Primero que tiene carácter universal, y así lo dice en su preámbulo, pero aparte que es muy novedoso, es una pena que aún no se haya ratificado, sí está aprobado por el Senado, pero aún no fue ratificado por Argentina, sienta en el preámbulo este carácter universal, pero lo que más contento los va a poner a ustedes, como me puso a mí, es que incorpora el idioma español. Yo los otros días me puse a chequearlo, entré en la página de La Haya y tenía una alegría enorme cuando lo estaba leyendo, que lo estaba leyendo en español. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué se pone tan contenta por esto? Es importantísimo, porque no es lo mismo interpretar una norma en un idioma distinto que interpretarla en nuestro propio idioma. Pero bueno, ya les voy a hablar de las bondades del producto que ofrezco. Vamos a cambiar de Filmina. Yo les puse como título Normativa Nacional.
Los elementos que van a calificar al cobro como internacional, lo dijimos hace un rato, están dados por el domicilio o residencia habitual del deudor, por el domicilio o residencia habitual del acreedor alimentario, que estén en estados distintos. O bien, como dijimos hoy, que tenga un patrimonio gravitante que puede ser en un tercer estado. Y cuando analicemos las dos normas que vienen seguidamente, vamos a ver que la jurisdicción surge como una jurisdicción concurrente. Yo no sé si se acuerdan o tienen presente, pero hablamos de jurisdicción concurrente cuando un mismo caso, ¿sí?, lo pueden tratar distintos jueces, ¿m? A diferencia de la jurisdicción exclusiva, que sabemos que hace más a la soberanía del Estado. Bueno, hoy tenemos otro punto de conexión, como son los foros de necesidad, y también la jurisdicción razonable, ¿sí?, que la van a ver citada en los artículos del Código. Cambiamos de filmina. En cuanto al juez competente, yo les pongo acá, el Código sentó un antecedente al utilizar la conexión donde existan bienes. Y sí, realmente, porque esta conexión, que no estaba en el Código Civil, sí está volcada en el Código Civil y Comercial de la Nación actualmente, fue tomada de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. También aparece la jurisdicción con su nominación de acumulación. Para los que por ahí no tienen muy fresco, hice un pequeño desarrollo, donde podemos entablar la acción. La acción la vamos a poder entablar ante los jueces del lugar de celebración del acuerdo, en el caso de que haya acuerdo, siempre que coincida con la residencia actual del demandado. Entonces, ¿a dónde está la acumulación?, dirán ustedes. Bueno, la acumulación está en que el lugar de celebración del acuerdo va a tener que ser el mismo, que coincida con la residencia actual del demandado. A esto se lo denomina, dentro del iusprivatismo, como una norma de acumulación. Se acumula un domicilio y otro domicilio. En cuanto a la ley aplicable, bueno, aquí en el nuevo código se continúa con la regla de elección por parte de la autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver quién es la autoridad competente. ¿Qué es la autoridad? Las autoridades intervinientes, que ya las vamos a ver, intermediaria, remitente o receptora, van a poder, dentro de sus facultades, en la resolución del caso, optar por el derecho que le otorgue mayor beneficio económico al acreedor. Con esto, el Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado el favor negoti, o el favor alimentario. Cambiamos de filmina, vaya, están cambiados, un genio. Los dos artículos a que estuvimos haciendo recién somera mención, el artículo 2629 y el artículo 2630. El 2629, hay un micrófono abierto. Ya lo chequeo. Hubo un hola. Pero se silenció. Invito a que se desmuteen y participen terminada la exposición. Sigamos. Muy bien, gracias. El artículo 2629 nos establece la jurisdicción para la prestación alimentaria. Dice, las acciones sobre la prestación alimentaria deben interponerse a elección de quien requiera
ante los jueces de su domicilio o de su residencia Hola. habitual. Hola. O ante los del domicilio o residencia habitual del demandado. Además, y acá tienen la novedad, si fuese razonable, según las circunstancias del caso, pueden interponerse ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes. Acá está el principio del favor alimentario, que queda en cabeza de la autoridad interviniente. Las acciones de alimentos entre cónyuges o convivientes deben deducirse ante el juez del último domicilio conyugal o convivencial, que tiene que ser el efectivo, ¿verdad? O ante el domicilio o residencia habitual del demandado o ante el juez que haya entendido la disolución del vínculo, vale decir, el que haya dictado la sentencia de divorcio. Y acá tocamos un poquito porque seguramente cuando hablamos de unión convivencial nos acordamos del doctor González Sandía, ¿no? Y esa asignatura pendiente que tal vez el año que viene lo hablemos sobre la vocación hereditaria. Bueno, si se hubiera celebrado un convenio a opción del actor, las acciones pueden también interponerse, disculpen, ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o del lugar de la celebración de dicho convenio, y acá viene la acumulación, si coincide con la residencia del demandado. O sea que hay que tener cuidado. Ya vamos a ver que hoy podemos hacer un convenio hasta por mail, ¿no? Dadas las actuales circunstancias. Entonces, muy importante que chequeemos eso, de que si nosotros tenemos celebrado un convenio, el lugar que le pongamos ese convenio. Cambiamos de filmina. El favor alimentario no se los voy a repetir, porque recién lo hablamos. El 2630 sí es muy importante porque es el derecho aplicable. Que esta fue siempre la cuestión en todo el derecho internacional privado de determinar jurisdicción y ley aplicable. Bueno, el código vino a solucionarnos un problema. En cuanto al derecho aplicable, se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. Los acuerdos alimentarios se rigen a elección de las partes por el derecho del domicilio o de la residencia habitual de cualquiera de ellas al tiempo de la celebración del acuerdo. En su defecto, se aplica la ley que rige el derecho a alimentos. Y acá tenemos la distinción en cuanto a los cónyuges. Entre cónyuges o convivientes se rige por el derecho del último domicilio conyugal, de la última convivencia efectiva o del país cuyo derecho es aplicable a la disolución o nulidad del vínculo. Bueno, acá les traigo una herramientita más, que no se las puse en las filminas para no cansar. ¿Qué pasa si no tenemos convenio? ¿Qué pasa si no se suscribió nada? Si no tenemos idea respecto del país que tenemos que efectuarlo. Bueno, el Código Civil y Comercial nos trajo la solución en el último capítulo, estableciendo expresamente que si no existiera norma o si no existiera convención internacional, se va a aplicar el Código Civil. Entonces, esta vez no nos vamos a quedar con las manos vacías sin saber qué hacer ante un cobro internacional, sino que el Código Civil y Comercial de la Nación nos está garantizando su intervención, su regulación. Bueno, en cuanto a herramientas convencionales, nuestro país, ya lo dije al principio, pero ¿qué es lo que suscribió? Suscribió el Convenio de Nueva York, bajo ley 17.156, que a su vez tiene dos decretos reglamentarios, uno que para ustedes les va a sonar conocido, el 8.204,
suscribió la CIDIP Quinta, la que se dio en Montevideo en el año 1989, bajo ley 25.593, y fundamental, como les dije al principio, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que va a acompañar todo el proceso, de algún modo, cuando sea sobre menores, el reclamo de alimentos, ese proceso. Nos queda pendiente, como les dije al principio, la Convención de La Haya del año 2007, el protocolo es del año 2007. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Yo les quería dar las notas más salientes de cada convenio a tener en cuenta cuando lo invocamos para resolver la cuestión que estemos planteando. Nueva York es hasta ahora el que mayor número de adhesión tiene, 64, 65 países. Los pedidos más frecuentes es Chile y España, y los pedidos recibidos por Argentina más frecuentes son Chile, España, México y Venezuela hasta el presente, según la información de Cancillería. Otra recomendación que les hago, cuando tengan este tipo de temas, entren a la página de Cancillería, porque es muy útil. En este momento está funcionando medio mal, pero creo que todo lo que tenga que ver con Internet está funcionando medio lento, o no sé, porque no entiendo nada de esas cosas. Pero se van a encontrar con tratados, se van a encontrar con formularios, por ejemplo, un exhorto, una rogatoria, porque otro de los problemas que tenemos es, a veces presentamos simplemente una cédula o simplemente un oficio que va ahí nomás, cerquita a nuestro. Y por ahí está, cuando pasó a Confronte, hay 2 o 3 rebotes que nos toca y hacerlo de vuelta. Imagínense que acá, donde es un trámite que es costoso, ahora vamos a ver por qué, no nos podemos estar equivocando. Entonces la Cancillería ha ido ampliando toda su zona y brinda un apoyo muy importante, como también lo brinda con los acuerdos. Vamos con el convenio de Nueva York. ¿Cuál es la autoridad central? Es la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los principios fundamentales, que ustedes, si lo quieren consultar, lo pueden sacar del texto, que lo van a encontrar. Primero, considera a la relación alimentante y alimentario como un problema de índole humanitaria. Y fíjense ustedes que el mismo preámbulo reconoce, porque dice, con dificultades de orden legal y práctico, lo cual es cierto. Miren, yo les puse unos ejemplos. Aún utilizando el convenio, ¿saben con quiénes tuvimos problemas conquistados? Con España, con Italia, con Francia, con Israel, porque no aceptan el inicio de demanda proveniente de Argentina, solamente aceptan el reconocimiento. Es decir, sí vamos a poder ejecutar y sí vamos a poder hacer reconocer una sentencia emanada de cualquiera de nuestros departamentos judiciales, pero no el inicio. Otra cuestión que hace a las dificultades con las que nos encontramos es la prueba. La prueba ya nos trae dificultades siempre, en el orden interno también. Pero acá la prueba se hace exclusivamente por rogatoria internacional. La idea es que los convenios, cuando se hacen bilaterales, se pida la exhibición, sobre todo, del bendito exequatur. ¿Se acuerdan de aquello de procesal 517, 518? Conforme en relación a Argentina, el convenio de Nueva York ha tenido un 60% de casos que han prosperado en cuanto al reconocimiento. O sea que tenemos un numerito, un 40i, que nos complica. Pasamos de Filmina. Bueno, el objetivo, todo tratado internacional expone su objetivo, sobre todo
en su preámbulo. El objetivo, dice, es facilitar el ejercicio del derecho del demandante, y esto será mediante la intervención de autoridades remitentes. En ambos casos es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las normas del convenio son adicionales. Yo lo puse en negrita. ¿Qué significa adicionales? Que la normativa de la convención puede ir acompañada de otras normas, las mías del derecho interno. Entonces no juegan solas las normas. Que mucha gente se ha equivocado pensando que solamente el convenio. No, ustedes cuando van a fundar, fundan también en las normas del derecho interno nuestro, que es bastante amplio en materia de alimentos, ¿no es cierto? Bueno, el cobro que va a abarcar a quienes van a amparar por Nueva York, vuelvo a repetir, al parentesco natural como al parentesco jurídico. La ley aplicable para Nueva York es el estado del demandado en su totalidad. Esto quiere decir tanto a normas directas como a normas indirectas. Con lo cual, por medio del reenvío, figura que ya no tendríamos que usar, porque siempre fue muy dificultoso el reenvío y con muchas, digamos, expectativas hasta que el juez pueda resolver el reenvío, porque el reenvío no es que voy a mandar el expediente por cuánto contacto internacional tenga, eso lo sabemos, pero es una construcción jurídica que tiene que realizar el magistrado y que, bueno, uno conoce o está familiarizado a medias con su derecho. No conocemos el derecho extranjero, es así. En la práctica es así, a pesar que diga que el juez tiene que conocer y aplicar el derecho como si fuera su propio derecho. No, hay una realidad en el medio, no lo conocemos. Bueno, la ley aplicable, la del estado del demandado, ya dijimos, y el reenvío, la función es ubicar la norma más favorable al el interés del acreedor. Esto se puede solucionar realmente, modificar esto en la convención, utilizando una norma uniforme. Por ejemplo, cuando me dice que entiendo por menor el que tenga 18 años, o hasta los 18 años, o como lo dice la Convención de la Haya, hasta los 21 años. Estas normas uniformes nos dan una herramienta bárbara, no tenemos que estar pensando tanto ni equivocándonos, punto, es hasta ahí, no hay discusión. Le va a conceder máxima prioridad a la transferencia de fondos entre todos los estados suscriptores. Bueno, el problema de la transferencia de fondos es el tiempo y el costo, sobre todo el costo. Ahora los tiempos se aceleraron un poco más, pero los costos bancarios y de las empresas postales, por ejemplo, como Western Union, encarecen muchísimo los gastos de la actora. Entonces ahí estamos perdiendo ese carácter que mencionó el doctor Androvich en la exposición del miércoles pasado, que es la integralidad. O sea, si por un lado sí me van a dar una cuota de X pesos, no importa, pero tengo tanto de costo, bueno, la idea es que los tratados vengan a solucionar problemas, porque si no está todo muy lindo, pero cuando llega el momento de hacer el trámite, los costos por ahí hacen que la persona desista. Bien, vamos a cambiar de filmina. El accionante tiene derecho a solicitar beneficio de pobreza o de litigar sin gasto en su estado. Y una vez otorgado, tiene plena extraterritorialidad. Conversando los otros días con el doctor Androvich, yo le decía que en estos casos es conveniente entablar primero el beneficio provisorio para por lo menos tener ya el antecedente por los costos que vengan, aún antes de transmitir a las autoridades intermediarias el proceso en sí mismo.
Otro tema, le da máxima celeridad a la tramitación de exhortos, cartas rogatorias y otro tipo similares de diligencias y comunicaciones. Pero fíjense que no pone plazo. ¿Qué acciones va a abarcar Nueva York? El inicio de la demanda, la prosecución de la demanda de alimentos, el reconocimiento de la sentencia, la ejecución de la sentencia, la modificación de la sentencia, es decir, podremos pedir el cese o el aumento o la disminución de la cuota, requerir medidas de prueba, realizar ante la autoridad administrativa acuerdos, que estos son muy buenos, que luego se tienen que presentar, obviamente, al juzgado para su homologación. Para la época fue una maravilla. Bueno, yo acá les puse unos datitos que les va a servir para la práctica diaria, por lo menos en esta época de pandemias. Les puse: a raíz de la pandemia, Cancillería implementó trámites online, trámites a distancia. Les pongo la dirección. Para la tramitación de apostillas y legalizaciones. Se encuentra suspendido el trámite presencial, porque normalmente pedíamos turno para presentarnos en Cancillería, creo que el cuarto piso, no me acuerdo si sigue estando ahí. O sea que no hay que solicitar el turno, se hace vía internet. Y se ha celebrado, esto es muy importante para los que tengan que solucionar problemitas ahora, que tengan que ver con legalizaciones y apostillado, se celebró un convenio con el Consejo Federal del Notariado Argentino que habilita a los notarios a hacer legalizaciones y apostillados. Les puse la dirección también, www.cfna.org.ar. Lo que se sigue discutiendo, seguimos discutiendo todo, es el tema del exequatur, si sigue siendo tan necesario. Acá tenemos jurisprudencia que está a favor del exequatur y también jurisprudencia que dice que en realidad no es necesario y que tiene que ser entendida como una sentencia de directa ejecución, sin tener que pasar por todo ese proceso. Vamos a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la que quiso de algún modo tomar el lugar de Nueva York. Esta nos vincula a menos países, aproximadamente a unos 15 países, y hay varios aspectos a tener en cuenta. No es tan buena, les digo sinceramente, tiene cosas más modernas, obviamente, pero carece de algunas cuestiones que ya se van a dar cuenta. Bueno, la autoridad central en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La estructura del convenio es tradicional. Por un lado regula la ley aplicable y por el otro regula el juez competente. Pero lo que tiene de bueno que la finalidad, y así lo dice en el artículo 11, es la cooperación internacional. Las conexiones que toma, bueno, yo les puse para la época, eran inéditas, porque sí, toma la situación de bienes del deudor, y acá les puse una opinión personal, con permiso, les pido permiso, porque lo que se ha planteado es que no podría vincularse a los bienes porque no es una obligación de carácter real y es una obligación personal. Yo no creo que pierda el carácter, ¿sí? Lo que yo entiendo que es una obligación, me lo están diciendo los tratados, me lo está imponiendo la Constitución, me lo está diciendo la Convención Internacional del Niño, yo creo que sigue siendo una obligación legal y personal, pero de contenido patrimonial. Entonces, yo creo que esto hay que reverlo porque es un modo de hacer efectivo el cobro. Refiere a derechos humanos también porque prohíbe directamente en el texto, prohíbe cualquier tipo de distinción de raza, religión o cualquier otro trato discriminatorio. Ustedes dirán, bueno, pero esto ya
Miren, por ejemplo, si tenemos que cobrarle una deuda alimentaria a una mujer en algún país musulmano, no vamos a poder cobrarle, porque la mujer aún no puede endeudarse, no puede ser deudora. Entonces, a esto apunta, a que no haya óbice para poder percibir el cobro. Tiende a reconocer cualquier ampliación de la vía filial por parte de los estados, es decir, nosotros que incorporamos no hace tanto, ¿no es cierto?, las técnicas de reproducción asistida y los nacimientos mediante esas técnicas, podemos usar el convenio perfectamente. Aunque no hubiéramos, ¿sí?, cambiamos de Filmina, aunque no hubiéramos suscripto el tratado. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta, los tratados son muy anteriores a nuestra reforma, en cuanto a la inclusión que trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces tenemos que ir un poco analizando en paralelo. Y bueno, y ha sido más que próspera la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación al incluir las uniones convivenciales, al incluir las técnicas, al incluir la adopción por integración, es decir, todas esas cuestiones que les dije al principio, se vincula con varias áreas, ahora la estamos viendo. La Convención Interamericana, continuamos con la misma, utiliza una norma uniforme, ¿para qué? Para calcular menor. Es menor para esta convención hasta los 18 años. A su objeto le incumbe el cobro, el aumento de la cuota, la reducción y el cese. Determina como elemento de internacionalidad o punto de conexión, si ustedes quieren, el domicilio o residencia habitual, igual que su antecesora, el domicilio o residencia habitual de acreedor y demandado, y la existencia de bienes en un estado parte del convenio. Y en cuanto a la ley aplicable, el derecho del acreedor o del deudor, el que sea más favorable a la relación, en cuanto a la relación y determinación de la cuota. O sea, acá aparece, anterior a nuestro código, el favor alimentario, en esta convención que afortunadamente tenemos suscripta. Y ahora vamos sobre los parámetros que toma esta convención, que fue muy interesante en su momento, sobre el monto de la cuota, es decir, indica que se debe tomar para ello lo que sea proporcional a las necesidades del acreedor alimentario y a la capacidad del deudor. Fíjense que esto es del año 89, nosotros todavía no teníamos establecido en forma clara esta situación, a pesar de que en el 85 se había reformado la ley 23.264, que tocó el tema alimentario, cambió el concepto de patria potestad, reforzó de algún modo el derecho alimentario, pero esta fue una norma más que clara. La jurisdicción internacional de esta convención está basada en el paralelismo, es decir, la ley aplicable es receptora también de la prórroga tácita, es decir, si yo hice una demanda, pero resulta que, o queriendo o sin querer, la presenté ante otro juez distinto. Si el deudor no se defendió, no excepcionó, aceptó en forma tácita la jurisdicción, es válida. Eso es lo que quiere decir este párrafo de la convención. Prevé el exequatur, yo les puse a pesar de ser moderna para su época, pero bueno, está. No recepta ningún tipo de caución, su artículo 14, nuestro Código Civil y Comercial también en el capítulo no recepta ningún tipo de caución o arraigo para los extranjeros, sean residentes o no. Reconoce la extraterritorialidad también al beneficio de litigar sin gasto, beneficio de pobreza,
y admite la toma de medidas cautelares. Diciendo esto porque es un error que solemos cometer los abogados. Pensar que porque entablamos o pedimos una medida cautelar ante determinado juez que sí nos otorgó, vamos a seguir todo el proceso ante el mismo juez. No, acá me está diciendo la convención, sí, podés tomar medidas cautelares, te las voy a otorgar, pero no quiere decir que después todas las desavenencias que haya respecto del menor al que pedís alimento, lo vaya a resolver yo. Tendremos que pedirle a nuestro juez, bueno, un régimen comunicacional o lo que fuera. Pasamos de Filmina y los inconvenientes que nos trae aún esta convención. Bueno, no hace referencia clara a las autoridades centrales coordinadoras. ¿Qué significa coordinadoras? Son aquellas que de algún modo van a ser el eje para obtener el cobro, aproximar a las partes, proponer un acuerdo. Bueno, no hace ese tipo de mención, que sí la va a hacer 2007, la Haya de 2007. No hace tampoco una especificación detallada de la documentación a acompañar, que sí la hace la Convención de Nueva York, y también vuelve a reiterar el exequatur. Bien, no sé cómo estamos con los tiempos. Vamos a mi producto en oferta. Más tenés, Zulema, un rato más ¿Cómo? tenés. ¿Que tenés un ratito más? Ay. Bien, de todos modos esto queda en YouTube, ¿no? Esto queda grabado y no sé dónde lo sube Fernando, ahora le preguntamos. Sí. Acá me están preguntando, bueno, después te interrumpimos por las filminas y los datos de las filminas, pero después contestamos al final. De todos modos, una sola interrupción. De todos modos, yo al final, en la última filmina, puse la dirección del mail por cualquier consulta, porque por ahí no llegamos a tiempo hoy. Bueno. Perfecto. Gracias. Otra vez vuelvo sobre mi producto de oferta. La Haya, ¿sí? Que fíjense el título que lleva la convención, y esto es muy importante, es sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. Es decir, imagínense, es mucho más amplia, abarca a una conviviente, puede abarcar, si la normativa interna no es violada su orden público, hasta la suegra de un conviviente. ¿Verdad? También incorpora a las personas con discapacidad. Bueno, por eso la vendo y la ofrezco, creo que en 18 cuotas sin intereses. ¿Va? Pero más allá de mis bromas, supera la Convención de Nueva York. Lamentablemente, como les dije, se encuentra pendiente de ratificación. Sí, fue aprobada por el Senado, pero hasta ahora lo chequeé con mi maestra, la doctora Rapalini también, y no está ratificada. Tiene mucho marco de adhesión. En el preámbulo se identifica como un mecanismo de cooperación utilizando todos los nuevos mecanismos tecnológicos. Con esta convención podemos llegar a hacer un acuerdo internacional vía Zoom, vía mail, por WhatsApp, por lo que se les ocurra. Es un gran avance. Imagínense que esto cuando se redactó realmente nadie pensaba en la pandemia, porque nadie se estaba acordando ni siquiera de la gripe española de 1922, creo que fue. Así que es una herramienta fabulosa. El preámbulo se identifica, como les dije, como un mecanismo de cooperación internacional. Siendo cooperación internacional entre autoridades, opera con autoridades centrales, designadas esto como en todo convenio por los estados partes. Hay que, en el momento de ratificar, ustedes saben que cada estado parte, eso por apurarme, designa sus autoridades intermediarias.
Asimismo establece, y esto es sumamente importante, les va a encantar a los jueces, establece un seguimiento efectivo por parte de la autoridad central. Porque ¿qué pasa? En el orden interno, pobres jueces los volvemos locos. Que oficio para acá, que oficio para allá, que el cliente nos cuenta, la clienta nos cuenta, y pedimos pruebas, y es el magistrado el que tiene que proveerla, que tiene que chequearla, que tienen que verificar oficios, exhortos, lo que sea. Acá en la autoridad central le está diciendo el seguimiento, no me dejes dormir el pedido. El seguimiento tiene que ser efectivo, de hecho pone plazo. Cambiamos de filmina. Ahí está. Bueno, refiere a los acuerdos por escrito, fíjense en esto, entendiendo, por tal, aquel que se plasme por cualquier soporte y que su contenido sea accesible para la consulta. O sea, nosotros llegamos a un acuerdo con algún abogado de otro estado, no sé en qué plataforma porque desconozco, no lo usé, ¿no? Nadie lo usó en el país. Pero lo que interesa es que ese acuerdo pueda ser visible a la otra parte, o sea que podemos llegar a tardar en solucionar un problema menos de los 40 minutos que dura un Zoom. Expone la exención de gastos, también se extraterritorializa el beneficio de litigar sin gastos, y acá viene lo maravilloso también. Al haber incluido el idioma español, nos dispensa de traducción. Y por otro lado, si estuviéramos frente a otro idioma, pero el demandado está de acuerdo en que no presentemos la traducción, porque ustedes todos sabemos lo costosa que es una traducción, porque las traducciones tienen que ser realizadas por traductores públicos matriculados. Y bueno, una sentencia nomás, supóngase de las sentencias de antes de divorcio, que tenían 6, 7 hojas, cuando teníamos el divorcio contencioso. Bueno, entonces podemos eximir del procedimiento de legalización de la documentación, lo cual es maravilloso. Y esto también es maravilloso, y los vi porque fui a chequearlos, trae un cuerpo anexo con los formularios para la petición de alimentos. Es decir, y también para el acuse de recibo y para la recepción de ese recibo, porque si no, nosotros molestamos en la mesa de entrada del juzgado porque decimos, sí, pero es lo que yo dejé, ¿y cuándo va a estar? Y hace un mes y medio, y el juzgado tampoco tiene idea, porque antes nadie le informaba nada. Cuando esto se firme, la autoridad central le va a decir a la doctora Rutigliano, en tal día entró ese pedido, y va a establecer 6 semanas para tener alguna resolución, porque también con ese seguimiento efectivo y controlado, no van a poder dejar dormir el pedido hasta el año que viene, ¿se entiende? Entonces, esto es maravilloso, lo del acuse de recibo para todos, para los abogados y para los jueces. Bueno, esto no tiene tanta trascendencia, el protocolo contiene máximas de derecho internacional privado, que se ubica como universal tampoco, ya lo dijimos, que toma como conexión la residencia habitual también. Lo buenísimo es que excluya el reenvío. Eso es maravilloso. Todos trabajamos menos. No recepta excepciones, salvo las de orden público, y como ya les dije, incorpora el idioma español, que lo pude ver, leí toda la convención en español. Propone lo posible eximir de traducción, que es lo que hablamos recién, establece plazo de 6 semanas, como le dije, a las autoridades centrales, brinda asistencia, y esto escuchen porque es muy importante, para el establecimiento de la paternidad, es decir, porque es normal que por ahí, si bien no es asiduo, pero que por ahí tengamos una peticionante de alimentos embarazada, ¿sí? Y cuyo padre no quiere reconocer su hijo. Antes era impensado
decir que iba a hacer el reclamo internacional, porque este señor encima se fue y no volvió, se fue a Palmas de Mallorca y nunca más regresó. Bueno, trata el tema de la prueba de ADN dentro de la propia asistencia gratuita, pero la condición es cuando sea necesario. Es decir, no vamos a tener ADN gratis para todo el mundo. Propone acuerdos de los estados suscriptores con los bancos para que las transferencias sean realmente rápidas y más económicas, y prevé la celebración de acuerdo entre las partes, le otorga carácter de sentencia, y el reconocimiento se hará en el país de origen. Bueno, ¿a qué se aplica? A las obligaciones alimentarias a personas menor a 21 años, derivada de la relación paterno-filial, es decir, alimentos entre parientes. Obligaciones alimentarias entre cónyuges y excónyuges, obligaciones alimentadas derivadas de las relaciones de familia, amplía la facultad de solicitarlo, y la incorporación es las personas vulnerables, a la que califica quiénes son personas vulnerables, es decir, aquellas que no estén en condiciones de autosustentarse. Los niños, cualquiera sea la situación conyugal de sus padres, desde ya quedan incorporados, no importa si el vínculo es matrimonial o es extramatrimonial o proviene de una relación meramente convivencial. Muy bien, esto de las uniones convivenciales incorporadas por el Código es de gran ayuda en este momento. Si se aprueba rápido, se ratifica esta convención, porque antes no teníamos chance. Respecto de las personas con discapacidad, son contempladas también por el convenio. Bueno, las autoridades centrales, esto es el artículo 6, van a tener estas funciones específicas, haciendo avanzar el procedimiento administrativo que garantice el acceso al reclamo. Y lo que explica o lo dice en forma también muy expresa, que es una respuesta social a todos por igual, no distingue ninguna cuestión. Los plazos perentorios son de 6 semanas. ¿Desde cuándo las contamos? Desde la fecha de recepción de la solicitud, en ese ticket que nos van a dar. Para que informe si falta algo, si no falta algo, al requirente. Bueno, el protocolo, yo les puse la dirección del convenio, pueden consultarse en la página web de la Conferencia Permanente de La Haya, http, las 2 barritas, www.hch.net. Bueno, conclusión, ¿qué les puedo decir? Ya no puedo ni concluir porque se los estuve ofreciendo en toda la exposición. Pero bueno, tiene mucha eficacia práctica para el cobro, obviamente. En el caso de Argentina, que adoptó estas normas, nos facilitan desde ya el Código Civil y Comercial de la Nación todo este tema. Y yo entiendo la demora de Argentina porque, bueno, hubo que ayornarnos en el derecho interno, pero ahora ya está el Código Civil y Comercial. Pero nos queda, lamentablemente, una asignatura pendiente, que es de manera rápida, urgente, ya no sé si por Zoom, por Google Meet, por lo que quieran, pero tenemos la necesidad, tanto los magistrados como nosotros, de tener el código procedimiento actualizado. Yo creo que es el paso que estaría faltando para poder ratificar este convenio. El trámite del exequatur es un trámite muy pesado, que demora en estos aspectos, no es que vamos a hacer un exequatur para llevarlo, qué sé yo, a Trelew, no. Hay que hacer todo un procedimiento
de reconocimiento, hay que hacer un procedimiento en materia probatoria, con lo cual esto que es una cuestión humanitaria de necesidad y de urgencia, yo nunca me voy a olvidar las palabras de Eduardo Cárdenas, que una vez dijo, el hambre no espera y el hambre duele. Y en este caso yo creo que la urgencia y los destinatarios ameritan que, bueno, el legislador un poquito se apure y vayamos dándole forma a la reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia, ¿no? Porque tenemos institutos muy, muy viejos. Así que creo que este producto que les ofrecí nadie puede dudar en que tiene que ser ratificado. Bueno, quedo a disposición de lo que pueda responder. Acá les dejé en la última filmina mi correo, que lo contesto, así que quédense tranquilos, porque me suena en todas partes, en la máquina, en el celular, en todas partes. Así que cualquier duda que hoy no lleguemos a resolver, me escriben y respondo. Bueno, Zulema, muchas gracias. Creo que recuperamos a la doctora Blanchiman, así que si está por ahí va a ver si hay alguna pregunta. Sí, buenas tardes, disculpen, pero bueno, con los problemas de conectividad, por suerte están los niños que están más informados que nosotros, y mi hija me prestó el celular, así que estoy con el celular de mi hija. Yo tenía que, no sé si hay preguntas. Fíjate en el chat, a ver si hay, a ver. O sea, estoy con el celu. Ah, sí, a ver, yo te digo. Yo también, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? No hubo preguntas en el chat. No sé si alguno de los participantes quiere desmutearse. Los agoté. No, hay dos o tres inquietudes. Es que son muy claras, Zulema, fue muy clara la exposición. Bueno, me alegro mucho, trato, porque el derecho internacional no es fácil, no es fácil de comprender. No. Pero a mis alumnos de este año, que ahí veo a Flor Ungra, lo entendieron. Todos con muy buenas notas. Así que bueno, contenta por ese lado. Bueno, entonces nos despedimos. No sé si está mi maestra por ahí, la doctora Rapalini, que a ella también quería agradecerle por estos 37 años trabajando en conjunto, que nos enorgullece, porque no solamente por su obra temática del derecho internacional privado, siempre actualizada, incorporando todos los tratados, todos los cambios, sino también por su incorporación el pasado a la Real Academia. Así que se los recomiendo. No me pagan comisión por la venta del libro, pero igual yo lo recomiendo. Por afecto, por cariño, por respeto y por Zulema, en realidad todos los mensajes que hay, el agradecimiento, de decir que es una excelente disertación, muy clara. Ahora dice, yo iba a preguntar, pero después al seguir escuchando, dice, yo iba a preguntar, pero después seguí escuchando y entendí que hay beneficios de gratuidad y no de necesidad de litis expensas. Pregunta ella, ¿o sí? No. El beneficio de pobreza que mencionan, las convenciones siempre nos mencionan como beneficio de pobreza. En Europa es muy común, y en América también, utilizar la frase. Nosotros somos más coquetos y usamos beneficio de litigar sin gasto, pero los institutos son similares, es lo mismo. Pero vuelvo a repetir, la idea es que se inicie antes, todos los colegas que tengan en este momento un cobro de alimentos, o que tengan que pedir una restitución de menores, que también es un tema que otra vez va a recuperar, digamos, dinamismo,
porque, bueno, venís conmigo que me mudo a tal país, el otro dice no, la otra dice no, bueno, yo me llevo a mi hijo, eso es una reacción muy común, y entonces van a tener nuestros magistrados que trabajar con el recupero. Entonces, es conveniente pedir el beneficio antes aún de interponer la demanda. Y algunas cositas que por ahí me quedaron, la demanda tiene que ser puntual porque la Convención de Nueva York nos exige mínimos requisitos, es decir, los datos del actor, los últimos 5 años, si tenemos las últimas residencias o domicilio. Antes pedían la foto del demandado, pero es bueno acompañar las fotos de ambos. Acreditar la legitimidad, como en cualquier proceso interno, con la documentación legalizada y apostillada en el caso de que corresponda. Y nada más, yo le decía al doctor Androvich, los abogados somos de contar todo lo que el cliente nos contó, ¿no? Hacemos una novela de cada demanda. Hay que ser puntual acá. Acreditar la legitimación, acreditar el monto, recordarles los convenios y meterle para adelante, sin contar todo lo que nos cuenta a nosotros el cliente o la clienta, ¿no? Que son cosas domésticas que de última no aportan nada, pero está esa costumbre inveterada en todos los abogados de contar todo. Pobres los magistrados que tienen que estar leyendo todo lo que escribimos. Bueno, quedo a disposición de ustedes por lo que necesiten, ahí está la dirección de... Acá hay una preguntita más, Zulema, ¿puede ser? Y ya la última. Sí, que Mara Granja, la doctora Granja, pregunta, en caso que también haya traslado ilícito de niños, niñas y adolescentes, si se acumulan acciones. Sí, se van a acumular acciones, pero te los van a separar en Cancillería. Es decir, te conviene ganar tiempo y hacerlo. Por un lado haces el pedido de alimentos y por el otro lado, porque hay que ver ese traslado ilícito, si no tiene connotación penal, que ya es otra área. ¿Sí? Porque una cuestión es que me fui con el chico, pero estoy autorizado porque soy el padre o porque soy la madre. Distinto es que sea un tercero, pero que se lo lleve con fines de pornografía, de toda la porquería que hoy conocemos y que está. Eso lo hablaremos el año que viene en alguna charla, porque ya mucho no nos queda del año. Así que tienen el mail, cualquier cosa, me escriben. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias a la doctora Blashiman, muchísimas gracias a la doctora Rotigliano, gracias a sus alumnos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vos, Zulema, la verdad que impecable. Todos los comentarios que nos están llegando son excelentes, la verdad que para la departamental tener una persona como vos, una profesional como vos, es un orgullo. Para mí es un orgullo escucharte, es un honor escucharte. Entonces, para mí también vos fuiste una maestra, que me conocés desde la mesa de entradas, así que gracias. Muchas gracias. Sí, realmente. Bueno, un cariño. Tardes y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.